Bien, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Siempre es un desafío venir a pararnos aquí. Es un desafío organizar todo esto para todos los organizadores. Gracias por el recibimiento que nos han dado. La verdad es que sé que hay detrás de todo esto muchísimo trabajo. Pero sin duda el desafío más grande, el mayor y aquel que siempre buscamos dejar aquí es el desafío de salir de aquí, ir a nuestros lugares de origen, a nuestra casa, a nuestra iglesia, a las labores que hagamos, cualquiera que sea, el desafío es ir a vivir la palabra del Señor. Hoy, estos 3 días, vamos a estar recibiendo palabra pura, palabra limpia, palabra poderosa, como la que nos compartía el pastor Arsenio hoy en la mañana, llena del Espíritu Santo. Y el desafío será ese, muchachos, el que esta palabra que estamos recibiendo hoy se haga uno en nuestro corazón, venga, caiga, no solamente que quede a nivel de nuestra mente, de nuestro intelecto, sino que pueda caer a nuestro corazón para finalmente poderla poner por obra en cada uno de los lugares en donde estemos, buscando precisamente ser transformadores del lugar en donde vivimos, del ambiente en donde estamos. Así que es todo un desafío. Yo estoy seguro que estamos todos aquí por la gracia de Dios. El día de ayer oraba el pastor Juan y reconocía que todo lo que hacemos aquí tiene que ver con darle la gloria a Dios. Todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo que se ha hecho es para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Ahora, también el esfuerzo que estamos haciendo por estar aquí no es realmente nuestra fuerza, no es realmente nuestro talento o el don que Dios nos haya dado, sino que es la gracia de Dios mostrándose a cada uno de nosotros. De tal manera que hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Y también estoy seguro que nadie está aquí por casualidad. La gracia de Dios nos ha traído, la gracia de Dios nos ha puesto en este lugar. Aún algunos que estaban dudosos si venían. Hay algunas personas inclusive que no tenían forma de venir y hoy están aquí. De alguna forma el Señor hizo un milagro, el Señor suplió y hoy están aquí. Algunos otros de última hora decidieron estar aquí, no querían venir y el Señor les puso en su corazón finalmente que vinieran y hoy están aquí. No es ninguna casualidad. Incluso estoy seguro que hay quien está aquí y no quería venir. No falta la mamá, el pastor o el líder de la iglesia que está empujándolos y diciéndoles: vamos al desafío, vamos al congreso, vamos, no se queden, y está constantemente motivándolos, impulsándolos a que vengan, y hoy están aquí aún sin querer estar aquí, no lo deseaban. Pues déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. Dios te trajo y quiere hacer algo contigo. El hecho de que estés aquí no es ninguna casualidad. Dios mismo de alguna forma movió a personas, movió tu corazón, movió cualquier cosa, obstáculo que podría estar ahí para que hoy estás aquí. Así que yo te quiero invitar a que prepares tu corazón para esta palabra. Que abras, que quites de tu mente cualquier obstáculo, cualquier pensamiento que pueda estar interponiéndose a la palabra del Señor, para que la dejes que fluya, no solamente a tu mente, sino que pueda venir también a tu corazón y que una vez esté en tu corazón se haga uno contigo, porque la palabra del Señor es eso, es poder. No hay otra forma de que venga a nosotros fe, si no es más que oyendo la palabra de Dios y luego empezar a creerla, Dios empezar a hacer la obra en nosotros. Entonces, si Dios nos trajo aquí es porque quiere hacer un milagro en nuestras vidas, quiere hacer algo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos salir al mundo
y en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, en donde estemos, regresar las cosas al orden de Dios, poder ser transformadores. No hay otra forma. El pastor Arsenio nos decía en la mañana que es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino tiene que ser Dios mismo a través de cada uno de nosotros, pero para eso necesitamos estar dispuestos. Así que despierten, todos despierten, no se duerman, porque la palabra de Dios está lista para llegar, y entonces será, sí, todo un desafío. De eso se trata este congreso, de desafiarnos a todos nosotros. El versículo base del cual hemos estado hablando durante toda la mañana de hoy, la tarde del día de ayer, Hechos capítulo 17, versículo 6, lo van a estar escuchando una y otra vez, definiciones, conceptos, palabras, las van a estar escuchando constantemente y tiene un propósito. Estar constantemente recibiéndola para creerla, para obedecerla, cada una de estas palabras. El versículo 6, para no leer todo, la parte del concepto dice: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. ¿A quién se refiere? El pastor Gama el día de ayer nos hablaba y nos definía que a quien se estaba refiriendo particularmente estos acusadores era a Pablo y a Silas, que estaban en su segundo viaje misionero. Y Pablo estaba entrando constantemente en las sinagogas. Nos explicaba ayer el pastor Gama de que entraba a la sinagoga, predicaba la palabra del Señor. Llevaba 3 semanas por ahí compartiendo la palabra y fíjense lo que demostraba cada que hablaba Pablo y Silas allí. Demostraba que según las Escrituras, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Algunos judíos, pero muchos griegos y muchas otras mujeres creyeron en el mensaje y se unieron a Pablo y a Silas. Entonces ya no solamente era Pablo y Silas, sino que ya había un número más grande de personas que se unieron a ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando recibieron a Jesús como el Mesías, todos ellos sabían que el Mesías sería un Salvador, sería quien los rescataría, quien los salvaría. Al recibirlo, pues automáticamente empiezan sus corazones a ser transformados. Y es cuando entonces se hace famoso este hombre, Jasón, que desde el día de ayer lo estamos escuchando constantemente. Salió de la nada el Jasón y ahora ya es bastante famoso. Y ahí están ellos, los líderes religiosos. Entonces, en aquel entonces, se llenaron de celos y alborotaron la ciudad. Ayer escuchábamos la diferencia entre lo que son los alborotadores, los que hacen mucho ruido y pocas nueces, decía el refrán, y aquellos que realmente son transformadores. Veíamos cuál era la diferencia, y había una gran diferencia, porque los alborotadores son aquellos que nada más mueven el agua, pero luego el agua vuelve a la calma, a la tranquilidad, mientras que aquellos trastornadores son aquellos que hacen un cambio mucho más profundo. Fueron acusados los cristianos de actuar contra el César, que alteraban el orden. Esa era una acusación bastante fuerte, porque entonces estaban ya siendo señalados como alguien que dentro de la política o dentro del orden de gobierno, porque César, Jerusalén estaba y toda la área, toda Judea y Galilea estaban bajo el imperio romano, el César, y todos los acusaban que se estaban levantando, fíjense esta acusación, levantando contra el gobierno. Entonces ya la acusación era bastante seria. Entonces, en este trasfondo, en este contexto, trastornadores viene a ser algo así como revolucionarios, aquellos que se levantan contra un sistema, aquellos que van en contra del sistema. Sobre todo en nuestros países latinos, en varios, es el caso de México, ha habido revoluciones que se han levantado contra el gobierno por
situaciones políticas, por situaciones de opresión, por situaciones sociales, económicas, de diferentes formas. Entonces, vean cómo empieza a relacionar aquellas acusaciones con levantarse contra el César, y entonces en este contexto, trastornador es sinónimo de revolucionarios, de revolución. Entonces, la definición, dijimos, de trastornar el mundo es alterar el orden regular de algo. Alterar el orden normal, lo que para muchos puede ser normal, trastornarlo es alterarlo, cambiar ese orden. Significa causar agitación, confusión o conmoción. Trastornar viene a ser en nuestros tiempos la revolución. Y fíjense que la definición de trastornar no es muy distinta a la de revolución, a la de revolucionar. De hecho, si vemos la definición de revolución es un cambio profundo. Un cambio profundo y a menudo violento. Un cambio profundo y a menudo violento en las estructuras políticas, por supuesto hablando de política, socioeconómicas de una nación. Incluso revolución se refiere a un conflicto armado. Por eso la acusación que estaban haciendo a los cristianos era que se estaban levantando contra el gobierno. ¿Para qué? Para acusarlos, para que los apresaran, los metieran presos. Entonces es un cambio profundo y radical en cualquier cosa. Revolución, trastornar. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema que estoy compartiendo con ustedes ahora lo he titulado La revolución del corazón. Para aquellos que toman nota, la revolución del corazón. Entonces, cambio profundo, radical, alterar la normalidad del mundo. Tómenlo en cuenta todo esto. Vivir, en el caso de un sentido espiritual, ya, lo podemos ajustar, es vivir de una forma tan distinta a lo normal, entre comillas, que sacude lo que otros creen, que sacude los pensamientos, que sacude las ideas, que sacude filosofías, tan solo porque alguien vive diferente. Y podría cualquiera decir, oye, pues tú vive como quieras, a mí no me importa, pero como de tal manera que se vive eso que se cree, impacta directamente en los demás. Al verlo, al observarlo, al decir, es que ahí hay algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces es solamente por curiosidad. ¿Cómo es que esta persona puede vivir en estos tiempos así? Por ejemplo, ¿cómo es posible que una señorita de 16 años, de 17 años, piense mantenerse virgen hasta el matrimonio en este tiempo? Díganme si no es sacudir el pensamiento del mundo completamente en donde tú vives. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un joven de 17 años se abstenga de beber, de consumir cualquier droga en un tiempo como este? ¿Cómo es posible? Entonces pareciera que es anormal. Porque la normalidad, al día de ayer nos decían, es algo que ya está al revés. Hay que ponerla al revés. Entonces, es vivir de una forma tan distinta que sacude lo que otros creen. Lo sacude. Aunque no esté de acuerdo con aquello con lo que tú vives y crees, aunque no esté, les explota la cabeza. No puede ser, ¿cómo? Entonces, los chicos mundanos que ponen sus ojos en una chica cristiana, ¿se dan casos o no? ¿Chicas tienen pretendientes que no son cristianos? Sean honestas. ¿Algún joven que no es cristiano se ha acercado con ustedes con la intención de pretenderla? Bien. Pero obviamente al no tener a Cristo en su corazón, pues el concepto de noviazgo de este chico que no es cristiano, ¿cuál es? Pues el de todo el mundo. Ir más allá de lo que para nosotros como cristianos
es vivir. Y entonces se quiere sobrepasar, quieren ir más allá de lo que sabemos nosotros, quieren tener relaciones sexuales, quieren salir, quieren ir, llevarte a fiestas. Y tú, entonces cuando tú dices, oye, no, esa no es, no, estarás muy guapo, estarás muy fuerte, estarás todo, pero no. Mi forma, entonces tu forma de vivir, tu forma de mantenerte firme, chica, hace que este cuate diga, ¿pero cómo? ¿Pero por cómo? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene Entonces trastornas ese ambiente, trastornas ese medio en donde tú estás. Entonces, podemos ver en el libro de los Hechos, de hecho todo el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta cómo desde el principio, cuando nos leía el pastor Arce hoy en la mañana, el Pentecostés, cuando fueron llenos de poder del Espíritu Santo, cómo desde el principio hasta el final, los 28 capítulos del libro de los Hechos, podemos ver que todos los discípulos de alguna forma trastornaban su ambiente. Eran vistos como raros, eran perseguidos, eran acechados. ¿Por qué? Porque incomodaban a todos. Eran muy incómodos. Por eso se pusieron celosos. Entonces, este libro histórico de alguna forma que está ahí, no solamente es historia, sino que este libro tiene lo que pasó después de la resurrección de Jesús y que todos ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y cómo al estar llenos del Espíritu Santo es que cada uno de ellos empezaron a vivir conforme a lo que creían, y de esa manera ellos trastornaban el mundo. Es el testimonio vivo del nacimiento de la iglesia, el libro de los Hechos. Ahí empezó todo. Y imagínense de tal manera que trastornó el mundo, que hoy, 2025 años después, hoy estamos aquí nosotros. Imagínense el impacto que tuvo esto. Cambió el curso de la historia. Se empezaron a medir los tiempos antes y después de Cristo. Esos trastornadores que en aquel entonces fueron perseguidos, pareciera que ser cristiano no es nada bueno, porque desde el principio los perseguían y los mataban. Pero si nos damos cuenta, todo tiene un propósito de parte de Dios para la humanidad. Salvar a la humanidad, alcanzarlo en donde se encuentre. Y aquella persecución de aquel entonces, al principio los primeros cristianos se unieron en comunidad, vivían juntos. Dice la Biblia, fíjense cómo trastornaron aquel mundo. Lo trastornaron de tal manera que se aislaban y vivían en comunidad ellos. Vendían sus cosas para sostener a la comunidad. Y eso explotaba en las cabezas de aquellos que los veían. No les agradó eso y entonces los persiguieron. ¿Y saben qué pasó? Aquellos que estaban viviendo en comunidad salieron por el mundo. Salieron por el mundo, y con esa salida por el mundo llegó el Evangelio hoy. Y entonces podemos decir hoy aquí, esos que han trastornado el mundo han venido aquí también, a Houston. Aquí están aquellos. ¿Cómo fue? Pues con aquella persecución que hubo, con aquello que salió, que parecía que era algo malo para la iglesia. Hoy tú estás aquí. Hoy tú estás aquí. Hemos sido alcanzados por aquellos trastornadores y hoy también están aquí. ¿Qué significa entonces el que nosotros tengamos la responsabilidad ahora de ser trastornadores también? Significa que necesitamos, como decía el pastor Arsenio hoy en la mañana, necesitamos el poder de Dios, porque nuestras propias fuerzas es imposible. Todos los que estamos aquí hoy, en algún momento de nuestra vida, nos hemos tenido que enfrentar a un desafío en la vida
que implica testificar que somos cristianos, que implica mantenerme firme como cristiano en alguna decisión, y le pensamos. ¿Por qué? Por lo que implica mantenerse firme. Porque pensamos, imagínate en tu escuela, te acusa tu director de que te pusiste a orar por los alimentos en el comedor y fuera algo que está prohibido. No sé si lo sé aquí, pero supongamos que así lo sea, que porque ofendes al que está al lado por estar orando por los alimentos. Algo muy simple. De hecho, ayer un chico que dijeron aquí, ¿cómo podría uno ser trastornador? Y alguien dijo, orando por los alimentos. ¿Cómo? Pues sí. Estás en tu comedor de la escuela, oras por los alimentos, y los que están al lado, si son ateos, si son bullies que te quieran echar, te acusan y te llevan con el director y te dicen, ¿usted estaba orando por los alimentos? Uy, ¿qué digo? Sí, es algo que pareciera bastante simple. Entonces, estás ahí y ¿qué haces? ¿Le digo sí? ¿Le digo no? ¿O le digo me estaba quedando dormido? ¿O qué era? Sí, estoy orando por... Ahora, eso no es fácil. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, de lo cual nos hablaba el pastor Arce. Significa que es imposible que nuestras propias fuerzas podemos causar un impacto en el mundo. No es posible, porque siempre vendrá a nuestra mente el engaño, siempre vendrá a nuestra mente el miedo a testificar. Necesitamos un poder especial que viene de Dios. Era lo que nos compartía el pastor Arce. Este poder viene de una conexión con Dios. No es voluntario, no es voluntad. Ay, yo quiero, dijo aquel mago, dame a mí de ese poder, como si se vendiera. No es posible así. Necesitamos una conexión con Dios para tener ese poder. Muchos cristianos o muchos jóvenes han vivido en las iglesias por años sin esa conexión con Dios, sin ese poder. Y no es posible, lo necesitamos, como si fuera simplemente una simple religión. Recientemente recibimos unas enseñanzas en nuestra iglesia por el pastor Chuy acerca de la verdadera religión, que sí, ser cristiano es una religión, pero no es solo religión. Necesita relación, necesita conexión. Y hoy en día hay muchas iglesias, bueno, hay muchas iglesias que ni jóvenes hay, pero en donde hay jóvenes que pretenden hacer que los jóvenes se mantengan, entonces se piensa en hacer algo para mantenerlos. Cuando el propósito no es mantenerlos por mantenerlos, sino el propósito es mantenernos para conectarlos con Dios, para estar en comunión con Dios, para tener ese poder que se necesita para enfrentar el mundo. Porque aquí entre cristianos, pues todos la pasamos muy a todo dar, la verdad. O sea, no necesitamos esforzarnos mucho, todo es disfrutarlo, todo es gozo. El problema es cuando salimos hacia allá. Entonces, muchos cristianos viven sin ese poder. Necesitamos tenerlo. Han pasado muchos cristianos desapercibidos en este mundo. Muchos cristianos que se dicen cristianos viven en el mundo y el mundo ni siquiera sabe que es cristiano. Entonces, al no saber que es cristiano, ¿cómo va a poder trastornarlo? Entonces, en realidad, dicen cristianos, pero no lo son. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Van a una iglesia, pero solamente tienen una religión. No tienen una conexión, no tienen una relación con Dios. Si tú estás viviendo así, entonces no eres capaz de trastornar a un mundo. Si simplemente es ir a la iglesia, mis padres me llevan, no voy yo porque realmente deseo estar ahí, anhelo tener una comunión con Dios. Entonces, somos cristianos simplemente de palabra, de deseo, porque nací en una familia en donde todos son cristianos. Eso no me hace que sea cristiano, en absoluto, no lo es, no podemos ser así. Entonces, cada que vivimos así, no seremos
capaces de trastornar el mundo. Necesitamos entonces una revolución en nuestro corazón. Necesitamos entonces que nuestro corazón sea transformado primero. La revolución debe de empezar primero con nosotros. Debe ser nuestro corazón quien sea trastornado primero. Si en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, las cosas están volteadas al revés, es decir, vamos conforme el mundo va, entonces quien necesita ser trastornado primero somos nosotros. ¿En dónde es que estamos nosotros ahora? ¿Somos realmente los trastornadores o necesitamos ser trastornados? ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesitamos? Una revolución del corazón. Yo veo que yo puedo ver en algunos de ustedes el deseo, el corazón de entregarse a Dios. Puedo ver el deseo, el corazón de servirle, de adorarlo cuando estamos en la adoración. Pero veo también en muchos otros realmente una apatía, no sé si sea desánimo, desinterés, apatía, no sé qué sea. Quizá probablemente lo que necesites es una transformación, una revolución en tu propio corazón. Ser trastornado primero tú, porque quizá estás ahí viéndonos a todos hablar y cantar de trastornar al mundo y digo, pues no sé ni de qué están hablando ellos. No sé cuál sea el significado de ir a trastornar al mundo. Entonces trabajemos en nuestro corazón. En cierta ocasión, Jesús se disponía a salir de la casa donde le habían ofrecido hospedaje. Seguramente era una casa humilde ahí en la región de Judea, en donde muchas veces lo recibían al Señor y le ofrecían para lavarse los pies o le ofrecían alimento y estaba ahí. Y cuando estaba él allá dentro de esa casa, afuera había mucha gente que lo estaba esperando. Y ya se disponía a salir de aquella casa, y ya estando a la puerta, mientras el Señor se preparaba para continuar su camino, un joven corrió hacia él y se arrodilló delante suyo con respeto y le lanza una pregunta. Una pregunta que hasta el día de hoy la humanidad completa debería estarse haciendo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso le preguntó este joven. Era un joven rico, por cierto. Pregunta para la audiencia. Pregunta para ustedes. ¿Sería importante para este joven la vida eterna? Sí, a ver, contéstame. Él llega y le pregunta, se arrodilla, se pone ante él y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sería importante para él? Sí. ¿Por qué es importante la vida eterna? No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Por qué es importante la vida eterna? ¿Sí? Medítalo. La vida eterna debe ser algo que a todos nos debe importar. De eso se trata. Marcos capítulo 10. Este es el texto. Cuando Jesús salía, capítulo 10, versículo 17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y vean lo que contesta, le responde después este joven. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, me llama mucho la atención que dice que Jesús mirándolo lo amó. Pero me puedo imaginar esto de lo amó, es así como con ternurita. Ay,
Ay, ay, mijito. Todo esto lo he hecho, dice, desde mi juventud. Mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues, le dijo. Vean esto, ve, vende todo, lo das a los pobres y entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Todo parece indicar que este joven era un fiel admirador de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque él estaba esperándolo afuera, estaba Jesús dentro de la casa, estaba esperando que saliera. En cuanto sale, se abalanza él primero que todos los que estaban ahí y se le postra, se le pone y le dice, maestro, maestro. Eso es una actitud de una persona respetuosa, de una persona, entre comillas, espiritual, de una persona que tiene hambre de Dios porque tiene un deseo, y digo parece, que tiene un deseo sincero de seguir al maestro. Fíjense, que digo, parece. Así hay muchos jóvenes en la iglesia que parece que son cristianos. Parece. Porque van, llegan temprano, algunos sirven, algunos adoran, algunos o a otros están ahí, pero parece simplemente. Jesús le respondió, tú sabes los mandamientos, y le dice todos estos. Al escuchar esto, el joven se sintió satisfecho cuando le dijo, tú sabes los mandamientos, porque le dijo, no matarás, no comerás, y por eso dijo, todo esto lo he cumplido. Ya dijo, todo esto ya lo he cumplido. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pareciera que él, a la primera respuesta de Jesús, dijo, pues bien, la estoy haciendo bien, porque he honrado a mis padres, no he robado, no he matado. Pero ¿de verdad creía este joven que había guardado toda la ley de Dios hasta ese momento de su vida? Jesús, al citar los mandamientos, solo mencionó aquellos relacionados con la moralidad. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Son mandamientos que tienen que ver con moralidad o con relaciones humanas. Aquellos que con un poco de esfuerzo, que nos esforzamos y podemos lograrlo y luego caemos y ahí estamos, ¿no? No robar, no matar, no, ahí está. Pero los mandamientos de Dios no se limitan a lo moral. ¿Cuántos saben esto? La otra mitad de los mandamientos, ¿de qué se trata? A ver, los que leen la Biblia, los que se saben los 10 mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Contestó Jesús. ¿Amarás qué? Al Señor. Tiene que ver con la relación con Dios. Y esos sí que están completamente, constantemente en riesgo en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Tener a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Ese es un desafío verdadero. No matar, pues sí. No robar, sí, moralmente tenemos miedo porque la ley nos mete a la cárcel. Pero en donde solamente Dios lo sabe, solamente Dios y yo sabemos si verdaderamente amo al Señor de todo mi corazón. La parte más importante de cumplir la ley de Dios tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la conexión que tenemos con Dios. Y esa es la que necesitamos realmente para poder ser transformadores. Ese joven sabía cuál era el mandamiento más grande. Jesús, con sabiduría divina, comenzó a conducirlo a una revelación más profunda. Había formulado este joven mal la pregunta.
Este joven preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Hay algo que podamos hacer para ganarnos la vida eterna? No hay nada que podamos hacer, absolutamente nada. Es imposible en nuestras propias fuerzas obtener la salvación. Jesús conocía perfectamente el corazón de este joven y le planteó algo que sabía que el joven no iba a hacer. Porque conoce el corazón. Sabía, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Eso le dijo. Miren, todos sabemos, los que hemos ido a la iglesia desde muchos años, hemos escuchado una y otra vez que dar a los pobres es algo bueno, pero no nos da salvación. Entonces, ¿por qué Jesús le planteó? Ante la pregunta que él hizo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Como si esa fuera la forma de obtener la vida eterna. Claro que no, el Señor sabía lo que en el corazón de este hombre había. Porque Jesús quería mostrarle la verdadera condición de su corazón. Cada que nosotros venimos y nos exponemos a la palabra de Dios, lo que el Señor quiere es exponernos a nosotros mismos cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Cada que estés frente a la palabra del Señor, lo que tenemos que hacer es tratar de vernos en esa palabra. Nosotros, el Señor quiere revelarnos cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Quién soy yo realmente? Este joven no era capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero quería seguir a Jesús. ¿Cómo era eso? Era admirador de Jesús, era fan de Jesús, pero no tenía absolutamente ninguna relación. Este joven le daba más valor a los bienes materiales que a la vida eterna, aunque le preguntó, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pero la respuesta que dio él absolutamente lo puso, le desnudó su corazón. Momento de preguntarnos, ¿a qué le damos nosotros más valor? Jóvenes, ¿qué es lo que en nuestra vida tiene valor? El valor más grande como para entregárselo al Señor. Entonces este joven valoraba más sus bienes, entonces su religiosidad no le servía, no funcionaba la religiosidad. Necesitaba una transformación interna, necesitaba una revolución del corazón. Y para eso no basta la simple voluntad, no basta el querer simplemente. Yo quiero. Y estar dándoles mucha motivación para que salgan de aquí con mucha energía física y nada de energía espiritual, porque se necesita cambiar desde adentro. Muchos quieren seguir a Jesús sin pasar por algo que la Biblia llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Jesús no le dijo a él, necesitas nacer de nuevo, ¿te fijas? A él le dijo, en otras palabras, deshazte de aquello que tienes que te estorba. Haz a un lado lo que te estorba para que puedas venir conmigo y entonces al estar conmigo en conexión obtendrás la vida eterna. Pero en otras palabras le estaba diciendo, tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo. Quieren heredar el reino, pero no quieren cambiar de corazón. El joven rico no estaba dispuesto a entregar su verdadero Dios, que su verdadero Dios eran los bienes materiales. Jesús no vino a añadir una religión a nuestra vida. Vino a reemplazar nuestro corazón. Vino a cambiarlo. Vino a transformarlo. Vino a trastornarlo. Porque, como ayer decía, el mundo tiene las cosas al revés. Nuestro corazón tiene las cosas al revés. Las prioridades al revés. Y Jesús viene a trastornarlo. Es el trastornador por excelencia de la humanidad, Jesús. Por eso, el nuevo nacimiento es una revolución del corazón, no una actualización de la conducta. No es simplemente cambiar de comportamiento. Tiene que nacer desde adentro. Miren, un nuevo nacimiento no es solo un cambio de conducta, es una transformación radical de ser.
Jesús planteó de manera directa a Nicodemo cuando le dijo: necesitas nacer de nuevo. Y mira que Nicodemo ni siquiera le preguntó lo que le preguntó el joven rico. Y a Nicodemo le dijo: necesitas nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué Jesús, pregúntate esto, por qué Jesús a Nicodemo se lo dijo de manera directa? Y al joven rico le dijo: vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Y después regresa conmigo y sígueme. ¿Por qué hace esta diferencia Jesús? En Juan 3:3 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, era un maestro de la ley, era un teólogo, conocía mucho de la ley, era un líder religioso, era maestro, parte del Sanedrín, tenía un perfil religioso, conocedor, disciplinado, pero Jesús le deja claro: la religión no te salva. La religión no te salva. Puedes conocer las Escrituras, pero si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesús va directo, sin rodeos, porque Nicodemo venía con una mente teológica. El joven no era un teólogo, Nicodemo era un teólogo. Por eso usa diferentes cosas Jesús para enfrentarlos. Jesús le habla al nivel de su conocimiento, pero lo lleva al nivel de su necesidad. De su necesidad. Marcos 10, 21 dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego, sígueme. No podemos seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús teniendo todos esos ídolos o todos esos dioses que nos estorban. No podemos trastornar. Seguir a Jesús es trastornar al mundo, pero no lo podríamos hacer sin antes hacer a un lado. Este joven también buscaba la vida eterna, pero venía desde la autojustificación moral. Todo lo he guardado, dijo. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús no le habla de teología, no le habla de nada, le pone el dedo en la herida, le pone en aquello que él ama. ¿Qué es lo que amamos nosotros más que a Jesús? ¿Qué es lo que amamos más que a Dios? Sería una pregunta que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que nos impide ser agentes trastornadores? ¿Qué es lo que está obstaculizando ahí que impide que podamos seguir a Jesús? Pensémoslo. Jesús no le dice: nace de nuevo. Le dice: vende todo lo que tienes, quita tus ídolos, quita tu Dios, dame tu corazón. Jesús le habla al nivel de su voluntad. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque Jesús no solo conocía las palabras que alguien necesita, sino que conocía el corazón de la persona. A Nicodemo lo confrontó con una verdad teológica radical, porque su problema era que creía que su conocimiento le bastaba. Pero al joven rico lo confrontó con un acto radical de obediencia, porque el problema era que creía que ya estaba bien, pero no quería soltar a su ídolo. Jesús no repite fórmulas, muchachos. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener un ídolo diferente. O sea, aquello que obstaculiza, aquello que ha impedido que yo le entregue mi corazón. Estoy hablando de aquello que se interpone entre Dios y yo, entre Dios y tú, que está ahí, que no permite que haya esa conexión completa. Yo hace un momento les decía que muchos de ustedes nacieron en un hogar donde es cristianos los papás, pero eso no nos asegura nuestra salvación y no nos asegura la vida eterna. Ser cristiano implica tener una relación personal con Dios. Es una relación en donde solamente yo y Dios, solamente Dios y yo sabemos en dónde nos encontramos.
No puedo obtener la vida eterna y no puedo obtener la salvación solamente porque mis padres son cristianos, o porque voy a la iglesia, o porque sirvo. No, necesitamos cada uno de nosotros tener nuestra propia relación con Dios. ¿Qué es lo primero que Dios transforma en las personas? Su corazón. Es lo primero que Dios transforma, porque el corazón es el centro de nuestra identidad espiritual. Ahí es donde necesitamos cambiar, necesitamos identificar qué es lo que hay. En la Biblia, el corazón no se refiere solo a los sentimientos, sino a la totalidad del ser interior. Desde ahí, desde adentro, los pensamientos, la voluntad, las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tomas todos los días? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Todas esas son las decisiones que tomamos. Todo lo que eres, tus palabras, tus decisiones, tus relaciones, tus luchas, fluyen desde el corazón. ¿Cuáles son las luchas que tienes cada día? ¿A qué te enfrentas? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué sufres cada día por no tener la relación que tú quisieras con Dios? Es que probablemente no has nacido de nuevo. Es probablemente que solamente tienes una religión. Y nacer de nuevo no es algo que yo decida cuándo hacerlo, en el sentido de que, hoy voy a nacer de nuevo y ya viene el Espíritu Santo. ¿Cuándo nazco de nuevo? ¿En qué momento pasa esto que yo he nacido de nuevo? Cuando Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, viene por medio de su palabra y escuchamos su palabra y empezamos a creer en Él. Empezamos realmente a creer en Él. ¿Qué? ¿Creer en qué? ¿Que Jesús es nuestro Salvador? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús murió por mí? ¿Que Jesús fue clavado en una cruz? ¿Que Jesús resucitó el tercer día? ¿Que Jesús resucitó, ascendió al Padre y que Jesús volverá por mí? O sea, todo esto es el corazón de la doctrina cristiana. El reconocer que yo soy un pecador, el aceptar, sí, lo soy y no tengo manera de yo quitármelo por mis propias fuerzas. Esto, muchachos, es el Evangelio. El Evangelio se trata de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo. Y quizás no lo hemos visto de esta manera todavía, sino simplemente lo estamos viendo como una religión, como algo en donde mis padres me llevan y en donde estoy ahí simplemente como parte de la cultura familiar, como parte de la cultura. Vamos a la iglesia los domingos, el lunes ya regresamos a trabajar, vivimos, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano implica nacer de nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Al que cree, dice. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por fe. ¿Por fe en qué? En Jesús. ¿Qué es eso de? Es por fe y no por obras. ¿En qué tiene que basarse esta fe? Y esto es algo de lo cual todos nosotros, si nos decimos que somos cristianos, tenemos que tener bastante claro. Porque el poder del Espíritu Santo no va a venir a nosotros si no nacimos primero, si no nacimos de nuevo, si no hemos sido recibidos de parte de Dios como hijos de Él. Entonces, cuando somos recibidos de parte de Dios como sus hijos, es entonces que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Y entonces recibimos ese poder. Aquellos cristianos que recibieron el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, todos ellos ya habían creído. Por eso estaban en el aposento. Estaban ahí esperando, porque Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ahí estaban todos esperando. ¿Por qué esperaban? Porque creían. Si no hubieran creído, no se hubieran esperado, se hubieran ido. Confiaban en que el Señor lo habían visto y lo vieron cuando ascendió. ¿En qué hay que creer entonces para obtener la salvación? ¿En qué? Muchas veces ni siquiera nos lo explican así paso a paso.
¿En qué consiste la fe cristiana? Si te pregunta alguien en tu escuela, en su trabajo, en cualquier lugar en donde estés, ¿en qué consiste la fe cristiana? La fe cristiana consiste en esto, y tienes que saberlo, tienes que tenerlo en tu corazón. La fe cristiana consiste en que yo soy un pecador, en reconocerlo, que soy un pecador y que por ser un pecador estoy destituido de la gloria de Dios. Tan solo por eso. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Separado de Dios. Muerte separado de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia, solo porque le place, solo porque te ama, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? No lo sabemos de memoria, que dio a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que Él crea ¿qué? No se pierda más, tenga vida eterna. Ahí está. ¿Creer en qué? Soy un pecador, merezco la muerte, pero Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir en mi lugar. Entonces eso, muchachos, eso hace que me declare Él justificado, que me declare justo delante de Él. Ese es el evangelio, que aunque yo merezco morir, Él murió por mí, y muerte cruel, una muerte realmente cruel, pero venció a la muerte. Él venció a la muerte y al tercer día resucitó. Ahí está la grandeza del corazón de Dios. Y entonces, por el hecho de que resucitó y envió a su Espíritu Santo para estar en nosotros, para estar con nosotros, para guiarnos, es que entonces podemos tener el poder del Espíritu Santo para ser unos trastornadores. Antes no, imposible. Necesitamos nacer de nuevo y entregarle nuestra vida al Señor, creyendo que Él es el Hijo de Dios. En esto consiste nuestra fe, que el Hijo de Dios murió por mí. ¿En qué crees tú? En que soy un pecador, que Cristo murió por mis pecados, que resucitó al tercer día porque no se quedó en la tumba, ascendió al Padre, y ¿sabes una cosa? Vendrá por mí, nuevamente vendrá. Y si yo muero antes, de que Él venga, entonces iré a su presencia. Pero si no, Él vendrá y me llevará con Él. Ese es el corazón de la fe cristiana. Y cuando uno cree que realmente eso es verdad, cuando uno cree que realmente eso es la verdad de Dios y espera en ella, es que podremos entonces nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo es que el Espíritu de Dios en nosotros puede hacer que seamos unos trastornadores. ¿Por qué? Porque primero fui trastornado yo desde mi corazón. Y al cambiar en mi corazón, es entonces que tendré esa valentía que tenían aquellos primeros cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, ahí manténganse. Y entonces, si ustedes me esperan, ¡pum!, llegará el Espíritu Santo. Y entonces sí, serás capaz de trastornar tu escuela, tu trabajo, hasta tu familia misma, en donde sea que andes. ¿Pero qué? Pero necesitamos, en primer lugar, una revolución en mi corazón. Y hoy quiero que este sea el desafío con el que tú te quedes, que nos quedemos todos. Quiero realmente una revolución en mi corazón, trastornar mi corazón. Ahí está el reto, ahí está el verdadero desafío.
Decirle, yo, Señor, ven aquí, quiero estar contigo, pero no puedo. No puedo porque tengo un ídolo, tengo un Dios diferente a ti, como este joven tenía el dinero o como Nicodemo tenía la religión. ¿Qué es? Identifica qué es. El amor al dinero como este joven, el trabajar y trabajar. ¿Qué es lo que vemos en esta cultura? Trabaja para que tengas, trabaja para que tengas. ¿Qué son las drogas? ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es el sexo libre? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que te has identificado? ¿Qué es lo que hay ahí? Como este joven era su dinero y el otro hombre era su religiosidad. ¿Qué es lo que hay que te estorba? Pues yo quiero retarte, yo quiero desafiarte a que eso que ya identificaste que es, vengas y lo avientes aquí. Vengas y le digas, Señor, aquí está, no lo quiero porque quiero que revoluciones mi corazón. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que moriste por mí. Porque yo no puedo. Tengo que entregártelo, tengo que dártelo. Ya no quiero ser un joven promedio del mundo, ni siquiera de la iglesia, del mundo. Quiero ser un joven que trastorne en donde estoy. No quiero ser un joven apático aquí donde veo que todos se divierten y todos juegan y yo me la paso así viendo. Me la paso viendo cómo todos pasan y yo. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Hay un obstáculo, quítalo. No lo quieras, no lo abraces, no te quedes con él. Tienes que ser valiente, tienes que desafiarte a ti mismo. Esta palabra lo que viene a darte es un desafío. ¿Quieres realmente? Entrégale a Dios eso. Ese joven rico no fue capaz de decir, sí, vendo todo lo que tengo y se lo doy a los pobres. Aunque eso no era su salvación, pero eso demostraba su obediencia. Y eso demostraba que realmente le interesaba la vida eterna. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo al Señor? ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, mira, realmente no te importa la vida eterna. Porque si te importara, obedecieras. Pero no le importaba. Pregunta, ¿les interesa la vida eterna? Porque si les interesa la vida eterna, entonces es el momento de decir, Señor, aquí está, dime qué quieres que haga, dime qué quieres que deje, dime qué quieres y lo voy a dejar. Probablemente no voy a poder en mis propias fuerzas, pero por eso necesito que tú revoluciones mi corazón para que entonces venga tu Espíritu Santo y entonces sí pueda. Entonces sí seas tú y no yo. Entonces sí te daré toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú serás digno. Yo no puedo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que no veas a nadie a tu lado. Pero de verdad quiero que lo hagas. No pienses en quién está al lado tuyo. Piensa en esta conexión que necesitas tener con Dios. Piensa realmente en qué crees. Piensa en qué crees. Piensa cuál es tu convicción. Medita en esto. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Todos cierren sus ojos. Es un momento íntimo. Es un momento personal. Que no te importe a quién tienes al lado. Es un momento solo para ti y para Dios. No sé si vas a tener otra oportunidad, no lo sé. Pero hoy la tienes. Hoy Dios te la está dando. Yo no sé si ese joven que fue con Jesús tuvo otra oportunidad de estar delante de Jesús. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero esa era su oportunidad. Porque Jesús le dijo, haz eso y ven y sígueme. Antes de seguir a Jesús necesitas soltar eso. Y entonces Dios te transformará. Dios tendrá una revolución en tu corazón. Entonces tú serás trastornado. Todos con sus ojos cerrados. Si quieres entregarle algo al Señor, ahora ponte de pie ahí. Solo el que quiera, no tienen que ponerse todos de pie. No tienen que ponerse solo el que quiera desafiar. Gracias, Señor. Hay valientes, miren, valientes. Esos son valientes. Dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. No quiero ser como el joven rico, ni tampoco quiero ser como Nicodemo. Cierra tus ojos, ahí estás. El Señor está viendo tu corazón.
El Señor ha visto tu dolor. El Señor ha visto cada lágrima que has derramado. El Señor ve con qué estás batallando y Él te compadece de nosotros. Ustedes que se pusieron de pie, vengan aquí al frente. Quiero orar por ustedes, de verdad. Todos los demás con sus ojos cerrados, vengan aquí al frente. Voy a orar por ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Aquí están, Padre, estos jóvenes dispuestos a venir a entregar sus ídolos. Aquí están, Señor, dispuestos a derramar sus corazones. Recíbelo, Señor. Yo estoy seguro, Señor, yo sé que tú conoces cada corazón, que tú conoces cada necesidad, que tú sabes a lo que se enfrentan todos los días. Tú sabes sus batallas, sus luchas, Señor. Y sé que tú los puedes consolar. Sé que tú puedes darle una palabra precisa a cada uno de ellos, Señor. Porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede. Gracias, Dios. Toca cada corazón, Señor, porque el nacimiento nuevo solamente viene de ti, Dios. No es algo que nosotros deseemos, no es algo que nosotros queramos así como que ya lo obtengo. Es algo que se activa cuando tú crees. Cuando tú crees que fuiste justificado por la sangre de Jesucristo. Cuando estás dispuesto a creer ese sacrificio, entonces, cuando tu corazón verdaderamente cree, tu fe se activa. Esa fe salvadora, esa fe que te guía hasta los pies de Jesús y te hace que realmente, verdaderamente te postres delante de Él, y no como ese joven rico que simplemente lo hizo como un fan, como un seguidor X. Dios quiere hacerse uno contigo. Dios quiere entrar a tu corazón. Dios quiere entrar a tu vida. Cada lágrima que tú has tirado, Dios la ha visto. Ha contado cada lágrima. No te ignora Dios. Dios sabe lo que sufres. Sabe con lo que estás batallando. Y quiere transformar tu corazón, quiere revolucionarlo, quiere trastornarlo. No se lo impidas, déjalo. Trae todo lo que traes a sus pies. Y entonces cuando entregas a sus pies, Él viene con su mano sanadora. Viene con su mano sanadora y te toca. Gracias, Señor, por estos jóvenes que se han postrado aquí delante de ti, Señor. Gracias. Una señal, Señor, de arrepentimiento. El Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestra vida toda. Ante Dios estamos desnudos. Gracias, Dios. Toca, Señor, a cada joven. Toca a cada señorita, Padre. Renueva sus vidas, Padre. Toca sus corazones de tal manera que cambies cada uno de esos corazones y que quites el corazón de piedra y que venga un corazón de carne, sensible a ti, sensible a tu palabra. Gracias, Señor, por esta juventud que quiere ser trastornadora y no lo han podido hacer porque no han dejado ser trastornados ellos primero. Pero hoy, Señor, hoy han dado este paso de fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tócalos, Señor. Gracias, Señor.